Amados hermanos, sean todos bienvenidos. Qué bueno es verles en la casa del Señor para poder compartir juntos de la palabra de Dios. El día de hoy continuamos estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo y continuamos por tercera vez en los mismos dos versículos, versículo 1 y versículo 2. Así que vamos a leer nuevamente la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos venir hoy delante de ti, delante de tu palabra. Sabemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, que fuera de Cristo Jesús no hay esperanza para nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero tú, Señor, por tu gran gracia y misericordia con la que nos salvaste, nos diste un nuevo corazón y nos diste fe. Esa fe en Jesucristo, en su obra redentora, por medio de la cual hoy somos salvos, por medio de la cual hoy estamos unidos a Él. Gracias, Señor, porque tenemos todo cuanto necesitamos en Cristo y esta palabra que hoy estudiamos es la palabra de Cristo. Te pido que pueda ser fielmente expuesta, que podamos, Señor, compartirla como alimento para nuestras vidas como iglesia y que podamos, Señor, ser nutridos por ella y vivir dando frutos por ella. Te agradecemos, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre hoy en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, podemos tomar nuestros asientos. Podría parecer sorprendente que estamos leyendo los mismos dos textos y seguimos exponiendo los mismos dos textos, pero estamos encontrando temas diferentes en cada una de estas partes que hemos ido exponiendo. Si ustedes recuerdan, la primera parte leímos los dos textos y expusimos desde estos dos textos basándonos en la exhortación y la reprensión que debe ser hecha comprendiendo la imagen de Dios de todos los hombres, que se agranda con el hecho de que en la casa de Dios hay solamente hijos de Dios. Y veíamos cómo eso era vital para el entendimiento que somos la familia de Dios, que en la casa de Dios está la familia de Dios, que acá estamos los hijos de Dios y que la reprensión, la exhortación debe ser hecha bajo ese entendimiento. En la segunda parte, si usted se recuerda, nos estábamos yendo al modelo creacional del por qué Pablo está constantemente, y no solamente en este texto, veíamos también en el capítulo 2, veíamos en el capítulo 3, cómo Pablo está insistiendo en dar un orden para sus instrucciones. El orden inicia con una instrucción para hombres y luego una instrucción para mujeres. Y si usted se acuerda, mostrábamos cómo desde la palabra de Dios es evidente que esto no tiene nada que ver con ningún tipo de idea misógina que hubiese tenido el apóstol Pablo o de aspecto cultural machista, sino que Pablo está respetando el orden de la creación. Lo está haciendo totalmente a propósito. Eso le da completamente un sentido a todo lo que Pablo está haciendo, y esto nos ubica entonces que los parámetros de la exhortación se extraen de lo que la palabra misma nos ha enseñado desde la creación y ha venido exponiendo en toda la escritura. Pablo se apega a esta realidad en lo que él está exponiendo en estos dos textos, y veíamos cómo eso era vital para nuestra comprensión de la exhortación. La exhortación, cuando es hecha desde la cabeza, desciende de la manera correcta a todos los rincones de la casa de Dios. Cerrábamos con aquella hermosa verdad de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Una iglesia que tiene
varones que tienen a Cristo por cabeza, es una iglesia bendecida. Porque es una iglesia en la cual todos tienen por cabeza a Cristo. Y todos tienen entonces por cabeza al Señor, a Dios. Y hoy en día nos vamos a enfocar, mi hermano, porque hemos venido como una cebolla. Hoy vamos a llegar a lo más adentro de esta cebolla, que es el detalle de la instrucción, de la exhortación, de la reprensión para cada uno de los hombres, para todos los hombres en terminología paulina. Podemos reconocer que acá hay mención de ancianos quienes deben de ser exhortados como padres, jóvenes que deben ser exhortados como hermanos, ancianas que deben ser exhortadas como madres y jóvenes que deben ser exhortadas como hermanas con toda pureza. Yo quiero que usted contemple el texto y se dé cuenta que acá intencionalmente el apóstol Pablo se ha encargado de desglosar cada una de estas personas porque está buscando que nosotros también tengamos un entendimiento específico. El apóstol Pablo está desgranando esta parte de la exhortación porque si él hubiese simplemente querido hablar de una manera general, una generalidad sobre la exhortación, él no hubiese hecho este tipo de detalle, él no hubiese desglosado de esta manera. Pero él está desglosando porque, como ya vimos, no solamente está considerando el tema de la imagen de Dios, no solamente está desglosando el tema de cómo somos hijos de Dios, aquellos que pertenecemos a la casa de Dios. No solamente está tratando de hablar del modelo creacional, porque no solamente está hablando de varón y hembra, que es lo que vemos que es como Dios nos creó a su imagen, sino que también está yendo al detalle y está intentando que entonces nosotros lo veamos de esa manera. La comprensión entonces de Timoteo debe de ser detallada sobre el tema de la exhortación y es completamente intencional. Y fíjense que la mención de padres, hermanos, madres y hermanas entonces nos debe de llevar a abrazar el estándar bíblico. ¿Por qué? Porque si nosotros viniésemos y simplemente tomamos lo que acá el texto específico de el capítulo 5 versículos 1 y 2 nos está diciendo, yo lo que voy a hacer es que voy a insertar mis ideas de cómo se trata un padre, de cómo se trata un hermano, de cómo se trata una madre y de cómo se trata a una hermana, una joven. Eso nos pondría en una posición muy contraproducente. Muchos acá venimos de tener relaciones muy disfuncionales con nuestras familias terrenales. Y muchas veces hemos tenido emociones muy fuertes, negativas, en contra de nuestros padres. Aquellos que han vivido abuso de sus padres y que han crecido en enemistad con ellos y que al venir al evangelio no tienen una definición, necesitan una definición escritural y bíblica. Pablo no está acá desarrollando una teología sistemática y por ende no se detiene a explicar en este texto cómo es que se debe de exhortar específicamente a un padre, cómo es como a padres. Pero sí le digo, nos está dejando tarea. Le está dejando tarea a Timoteo, pero nos está dejando tarea a nosotros. Nos está mandando a ir a nuestras Biblias, nos está mandando a ir a estudiar cómo entonces se exhorta a un anciano como a padre, cómo es lo que la palabra del Señor nos enseña que es la exhortación a un padre. Lo mismo podemos decir a los hermanos. Sabemos que el modelo Caín y Abel, en el cual ha habido asesinatos incluso, aún de manera metafórica entre nosotros, es muy popular. Y el poder tratar al hermano de una manera u otra, si lo dejamos a lo que nuestra mente puede pensar,
no es suficiente. Pablo entonces acá no solo nos está diciendo el detalle, sino que también nos está mandando a la Escritura para que nosotros entendamos desde ella, desde su enseñanza completa, cómo debería ser tratado un hermano entre los hijos de Dios. Lo mismo sucede con las ancianas. Muchos tienen una relación disfuncional con sus madres, pero en la nueva vida en Cristo hay una restauración. Y aún si la relación con la madre terrenal no ha podido ser óptima, si esta mujer no ha venido al evangelio, si esta mujer es hostil al evangelio y la relación previa era de hostilidad, Timoteo, como varón de Dios, como hijo de Dios, debe de saber tratar como madres a las ancianas. Pero ¿qué es tratar como madre? Nuevamente debemos ir a las Escrituras. Y finalmente, cuando hablamos de que a las mujeres jóvenes Timoteo las debía tratar como hermanas, es evidente que la definición no podía quedar a lo que para Timoteo o para nosotros es el trato de una hermana, sino que la definición debe ser lo que la palabra de Dios enseña sobre cómo deberíamos de tratar a una hermana, con toda pureza. Por ende, la palabra de Dios permea por completo estos dos versículos y ha requerido que nosotros nos tomemos el tiempo de entenderlo de esta manera, desde la parte más superficial hasta la parte interna, y todavía quedaremos seguramente debiendo, hermanos, pero es importante que lo veamos así. Somos una comunidad de fe, somos la familia de Dios, somos la casa de Dios. La exhortación es necesaria, la exhortación es algo que debe de ocurrir, que muchas veces se vuelve dura, muchas veces lastima. Pero si no lastima de una manera que produzca arrepentimiento y que haya sanidad para el alma y para el corazón, estamos nosotros pecando, estamos cometiendo homicidio. Ya lo habíamos hablado desde la primera vez. Pero cuando nosotros venimos y tomamos este consejo y comenzamos a irnos a empapar en la palabra de Dios, cómo debemos de hacer todo esto en amor, con un entendimiento específico de aquellos que buscan la palabra porque aman la palabra de Dios, porque quieren obedecerla, la exhortación va a ser una exhortación correcta. La iglesia va a ser edificada, mi hermano, por lo que hablemos los unos con los otros en amor. Por esa verdad en amor hablada, pero con un cuidado específico, mi hermano, de cómo usted lo está haciendo con cada hombre, con cada mujer. Y eso es vital, mi hermano. Si nos detenemos entonces en cada uno de estos grupos etarios, de cada uno de estos hombres y mujeres, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios tiene mucho que decir y hoy nos vamos a limitar a algunos textos. Pero yo quiero que usted quede hoy retado a buscar en la palabra de Dios y anhelar, cuando usted sepa que la exhortación debe existir, que usted lo haga de la manera correcta. Timoteo debe de exhortar a los hombres mayores, sí lo debe de hacer, pero lo debe hacer como padres, con el honor debido a un progenitor. Como le digo, eso puede significar bien poco para aquel que viene de un contexto en el que la familia no ha sido del todo funcional. Pero la palabra de Dios sí tiene algo que decir. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y esto es la ley de Dios. Estos son los 10 mandamientos. Éxodo 20:12 dice: honra. Quiero que le ponga atención a esa palabra. Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es un texto hermoso porque nos muestra el hecho que debemos honrar a padres y a madres. Ahora bien, la honra es algo, mi hermano, que si no es genuino es hipocresía. Por ende, la honra no puede ser otorgada de una manera fingida. Usted no puede honrar solo porque ni modo, la ley de Dios lo dice. La honra nace de corazones que aman al Señor. Y si usted se fija en el texto que estamos leyendo, si usted tiene una Biblia, una LBLA, usted se va a dar cuenta que ahí hay un Señor todo en mayúscula. Ese es el nombre del pacto de Dios. Usted ve el hebreo, ese es Yahvé. Ese es el nombre del pacto. Y el Señor le ha dicho en el pacto a su pueblo que va a amar al Señor su Dios con todo su corazón. Por ende, la honra a padre y a madre es una honra que nace de todo el corazón. Y entonces los días de aquel que honra a padre y a madre serán prolongados en la tierra que ¿quién? El Señor. El Señor, tu Dios, te da. El uso del Señor ahí es vital en la comprensión de ese texto. El Dios que ha establecido un pacto con su pueblo, y hoy usted, mi hermano, es miembro del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Por ende, usted tiene un vínculo todavía más poderoso. Hoy la ley de Dios ha sido escrita en su corazón. El Espíritu Santo habita en usted. Y usted puede fructificar en amor. Por ende, la honra a los padres y a las madres nace de un corazón genuino, lleno de amor. De un amor como el que Cristo nos mostró, que es el ejemplo de nuestro amor. Un amor sacrificial, un amor que perdona las ofensas, porque el creyente debe caracterizarse por eso, perdonar las ofensas. Y ese debe de ser el tipo de honra que se otorga a los progenitores. Proverbios 15:20. Los proverbios están edificados sobre la ley de Dios. Estos son los proverbios de Salomón, el hijo de David, el rey en Jerusalén, aquel que según Deuteronomio 17 debe tener una copia de la ley. Por ende, esta es sabiduría que nace de la ley de Dios, y esa sabiduría del hijo de David nos dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. El hijo sabio es aquel que alegra al padre. Como nosotros sabemos, muy probablemente ese padre, en los contextos de pecado en los que venimos, no sea un gran ejemplo. Pero la sabiduría de Dios solo puede venir en aquellos que oyen la reprensión del Señor. Porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor del Señor. Los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos escuchan la palabra de Dios y la menosprecian, aun cuando mecánicamente simulen obedecerla. En su corazón hay desprecio por ella. Pero el hijo sabio es aquel que tiene temor del Señor.
El hijo sabio es aquel que va a alegrar a su padre, que va a honrar a su padre y lo va a hacer según el evangelio, en amor, no por las obras de su padre. Y esto es vital entenderlo, porque la sabiduría para hacer esto solo va a estar verdaderamente siendo sabiduría cuando es basada en la verdad de la ley de Dios, que sabemos que está amarrada al Señor, que es con quien tenemos un pacto, de donde nace que tenemos un nuevo corazón, y por ende esto está amarrado al aspecto de la genuinidad. Si no es genuino, esto es hipocresía. Por ende, aquí cuando leemos esto de la sabiduría, no solamente se está refiriendo a aspectos meramente humanos, es mucho más profundo el término. Tiene raíces bíblicas mucho más arraigadas. El hombre necio desprecia a su madre. El hombre necio es aquel que desprecia la sabiduría, es aquel que desprecia a Jesucristo mismo. Y este hombre desprecia a su madre, aquella que lo tuvo en el vientre. Y no es un detalle menor que nuestro Señor Jesucristo fue concebido y nació porque estuvo en un vientre. La promesa de la redención, mi hermano, era una promesa de una simiente. Y esa promesa de la simiente se cumple en Jesucristo. Aquellos que son como Jesucristo no desprecian a su madre. Aquellos que son como Jesucristo aman de manera sacrificial a sus madres. Son capaces de perdonarlas y de morir por ellas, porque sabemos perfectamente que en nuestro contexto lleno de pecado, eso es también así. Filipenses capítulo 2, del 10 al 11. Dice la palabra de Dios, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire qué interesante. El ejemplo de la honra al Padre, en particular, que no estamos entrando aquí, es Jesucristo mismo. Ahora bien, hay un aspecto teológico importante que considerar aquí, porque no queremos caer en herejía. El Padre engendra al Hijo eternamente, mi hermano. Eso usted lo debe de saber. Pero en la historia de la redención, el Hijo es engendrado en la creación y en la historia. El Padre engendra al Hijo eternamente. Eso quiero que usted me lo entienda. El ser de Dios es inmutable. Estas son relaciones eternas de origen. Por ende entendemos que el Padre engendra eternamente al Hijo, y entendemos que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Pero en la historia de la redención, esto sucede y se vuelve cercano a nosotros. No es que Dios está mutando, es que Dios está obrando en la creación, de la cual es trascendente.
Y en la creación Él nos da tipos, Él nos da ejemplos. En su misma obra redentiva, el Hijo eterno de Dios, que es Dios mismo, es engendrado en un momento específico de la historia. Y se vuelve como un hijo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Salmo 2:7. Fíjese qué interesante estas palabras. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esta es la promesa de cómo el Hijo eterno sería engendrado para la redención suya y mía. Y el Hijo es engendrado y viene a volverse un ejemplo para usted y para mí, porque usted y yo debemos conformarnos a la estatura del varón perfecto. La conducta de Cristo, la perfecta obediencia a la ley de Dios de Cristo, se vuelve entonces el ejemplo que ha descendido de los cielos. Es el maná que ha descendido de los cielos, el cual nos alimenta y nos permite seguir un ejemplo. Por ende, cuando nosotros estamos viendo en Filipenses 2, capítulo 2 del versículo 10 al 11, de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, nosotros también debemos de ser aquellos que confiesan con su boca, con su lengua, que Jesucristo es el Señor, pero que lo hacen también desde vidas que muestran a Jesucristo. Y esto es para gloria de Dios Padre, y esto sin duda va a traer honra a los padres terrenales, incluidos los padres que están entre nosotros en la iglesia, en la casa del Señor. Ese es el ejemplo. Cristo Jesús se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Él trae gloria al Padre, y nosotros, como aquellos que seguimos a Cristo, somos aquellos que también debemos de morir por pecadores. Y debemos, obviamente, no traer gloria, pero sí honrar a nuestros padres, porque en eso es glorificado el Padre. En eso es glorificado el Señor. No solamente Timoteo debe de exhortar, mi hermano, a los ancianos, sino que también debe de exhortar a los hombres jóvenes. Y lo debe de hacer como a hermanos. Pero otra vez volvemos al problema. ¿Cómo se exhorta a un hermano? ¿Cómo se trata siquiera a un hermano? Porque tal vez algunos de nosotros hemos tenido conflictos nada más con nuestros hermanos, y nuestra relación de hermanos no nos trae ningún tipo de analogía correcta a lo que el Señor quiere que hagamos acá en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está queriendo decir? Génesis 4:9. Este es un texto interesante. La palabra de Dios no tiene desperdicio, hermano. Usted tiene que saber de que esto es como los indios norteamericanos que agarran un búfalo y agarran todo. Agarran hasta los cuernos y hacen una trompetita, agarran todo. Las vísceras hacen botellas. Y la palabra de Dios es lo mismo. Aquí no hay nada que está por casualidad. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé.
¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Esa pregunta está registrada en la palabra de Dios de manera completamente intencional. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Usted es guardián de su hermano. Usted es guardián de su hermano. Y usted debe de ver a su hermano en la iglesia no como aquel del que se puede desentender, sino que lo debe de ver como aquel por el cual rendirá cuentas al Señor, como Caín. Y qué terrible es decir no sé, porque a continuación de esto viene el juicio de Caín. Aquellos que obedecen al Señor entienden perfectamente que son en efecto guardianes de sus hermanos, que los aman, que los cuidan, que cuando los ven en un error no se callan, sino que les advierten, que no les quieren ver perecer. Por ende, hombres que aman la palabra de Dios y tienen hermanos en la familia de Dios, se guardan. Y muchas veces el guardarse puede ser molesto, porque muchas veces el guardarse involucra exhortar porque hay pecado. Muchas veces el guardarse involucra irrumpir en aquellas acciones de mi hermano que lo pueden autodestruir. El pastor Mario ponía un ejemplo sobre esto, de cómo si yo miro a aquel que es mi amigo y mi hermano cruzando una calle y viene una rastra y lo va a aplastar y él va incauto y yo lo estoy viendo, yo no voy a venir y le voy a mandar un WhatsApp. Yo voy a correr con todas mis fuerzas, con todo lo que tengo, y muy probablemente seré violento en el momento porque voy a saltar y lo voy a taclear para que logre salir del camino de una rastra. En el primer momento, aquel hermano, aquel amigo va a decir: ¿qué le pasa a este? ¿Por qué me ha golpeado? ¿Por qué me ha arrollado? ¿Por qué me ha lanzado de esta manera? Pero cuando la rastra pasa, todo hace sentido. Este es el tipo de hermandad que hombres piadosos deben de tener. Por ende, Timoteo era el guardia. Era el guardián de un montón de hermanos, y en Éfeso iba a ser el guardián de un montón de hermanos. Y usted acá en San Salvador, en Iglesia Gracia y Verdad, mi hermano, con todos aquellos que son como sus hermanos, que están en su grupo de edad, usted es como un hermano, por ende usted es su guardián. Y empiece a meterse eso en la cabeza. Porque si no, el Señor le va a pedir cuentas y usted va a decir: yo no sé, y eso no es admisible. La palabra de Dios lo está mostrando. Romanos 8:29. Está diciendo el apóstol Pablo: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Porque Cristo Jesús es el primogénito entre muchos hermanos y es el principal guardián de todos estos hermanos. Usted debe ser como Cristo. Porque aquí mismo dice
que fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Él en la historia es el primogénito que es engendrado, como ya vimos en Salmo 2:7, es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el molde. Es nuestro guardián desde el momento en el que la ira de Dios que merecía usted es derramada sobre Él en la cruz. Ese es el estándar bíblico de un hermano. No con el que usted se agarraba a patadas. El que muere el uno por el otro. El que es un guardián el uno del otro. Como Cristo es su guardián, hermano. Timoteo también debe exhortar a mujeres mayores. Y lo debe hacer como madres. Y este es otro tema difícil, porque muchas veces algunos de nosotros hemos tenido relaciones disfuncionales con nuestros padres, y las madres no están exentas. Timoteo debe de exhortar como a madres, como aquellas que sustentaron en el vientre, pero entendemos que los vientres de este mundo son vientres que engendran en pecado. Así mismo lo dice David. Por ende, esta puede ser una labor difícil si la entendemos solo desde ese punto de vista. Hay algo más profundo. Proverbios 19:26. Nos muestra nuevamente a qué se refiere la palabra de Dios. Proverbios 19:26. El que asalta a su padre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia. ¿Por qué, mi hermano? Porque ya habíamos visto en los textos anteriores de cómo exhortar a padres que es solamente el hijo sabio el que va a tener este tipo de honra. Pero el hijo necio es como aquel que echa fuera a su madre. Es un tipo que no entiende de honra, que ha sido separado de la gloria de Dios, y al ser separado de la gloria de Dios, lo que sucede es que el resumen de la ley de Dios, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, se deforma. Y Pablo en Tito dice: nos volvemos odiosos, es decir, no podemos tener comunión con Dios, somos enemigos de Dios. Y luego Pablo dice: aborreciéndonos unos a otros. Por ende, aquel que está alejado de Cristo Jesús es como el que asalta a su padre y echa fuera a su madre. Si usted se fija, este proverbio va más allá de lo que usted se hubiese imaginado. Este es un hijo que trae vergüenza, como todo hijo que no se parece al Hijo de Dios. Y aparte trae desgracia. Pero aquellos hijos que se parecen al Hijo de Dios son aquellos que honran a sus madres. Son aquellos que honran a sus padres, pero honran a sus madres. Que aun si sus madres terrenales no han sido ejemplo, aun si sus madres terrenales los abandonaron, los dejaron en un basurero,
si la llegasen a conocer, la honrasen, porque son hijos sabios, porque han conocido al Señor, porque aquel que está redimiendo las vidas de los que están en Cristo Jesús está en su corazón, y esa obra redentiva le hace a alguien que puede otorgar perdón, en la esperanza de que de familias cristianas vendrán madres que temen al Señor. Pero el Señor no nos pone eso por condición, no nos dice nada de esto como una condición. Si tu madre es buena, si tu padre es bueno, porque aun si mi padre y mi madre me dejan, con todo el Señor me recogerá. Esa es la enseñanza bíblica. Usted es redimido por el Señor, y aún ante el abandono usted se vuelve alguien capaz de revertir las obras del maligno. Y Timoteo debía de ser este hombre capaz de honrar a las mujeres mayores como a madres, pero bajo el estándar bíblico. ¿Y quién da el ejemplo más hermoso? De nuevo, si usted se ha fijado, si usted ha sido observador, pasamos del principio bíblico a aquel quien está dando el ejemplo. Juan 19, del 26 al 27, nos muestra su estándar y mi estándar. Y es un ejemplo hermoso porque acá está involucrado un discípulo del Señor, tal como usted y como yo. Y está involucrado también el amor hacia una mujer mayor que no es precisamente la madre terrenal. Fíjese usted qué hermoso esto. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo el discípulo: ahí está tu madre. Y cualquiera podría decir: ok, pero seguimos en el mismo problema, porque ¿cómo es la madre? ¿Cómo se debe tratar a la madre? Pero dice: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Es decir, la sostuvo. Es decir, fue aquel que le daba provisión, fue aquel que la cuidaba. Ese era el propósito de las palabras de Jesucristo. La recibió en su propia casa, porque ahí estaba su madre. Y nosotros también, como discípulos de Jesucristo, tenemos muchas otras madres que no son exactamente nuestra madre terrenal. Por supuesto, mi hermano, a su madre más que a nadie. Pero usted tiene otras madres, y usted debe de ser como Cristo. Y usted, para ser como Cristo, debe de imitar lo que Juan hizo. Usted obviamente no se va, tienen casita, ¿verdad? Las hermanitas. No se les va a llevar a todas a su casa, ¿verdad? Aquí hay un principio también, ya vamos a ver el tema de las viudas más adelante. Pero usted va a ser como aquel que cuida de estas mujeres mayores como a madres. En la casa de Dios no puede haber un hijo de Dios que no fuese capaz de sustentar a aquellas madres, de cuidarlas en amor, de mostrar gracia por ellas,
de ocuparse de ellas. Por ende, la exhortación que iba a descender de Timoteo a estas mujeres ancianas es una exhortación que cuida, fíjese usted. Es una exhortación hecha en la propia casa. Para que la gente permanezca en la casa no se puede estar peleando, no puede haber malos tratos, las personas se van de la casa. Pero la exhortación a estas madres es una exhortación dentro de la casa, en amor, en reverencia, contemplando la perfecta ley de Dios, entendiendo que yo debo honra a mi madre. Comprendiendo que yo no soy sabio, sino que soy necio. Y soy una desgracia si yo echo a mi madre de mi casa. ¿Cuántas veces hemos echado, mi hermano, a madres de nuestra casa? Nuestra exhortación no puede ser así. Debe contemplar ese cuidado, debe contemplar esa realidad, debe ser apegado a lo que el Señor nos está enseñando a través del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está enseñando lo que enseña la Escritura, mi hermano. Cristo Jesús, aquel de quien habla toda la Escritura, es el ejemplo perfecto que usted y yo debemos de seguir. Y Jesús, claro que era un ejemplo, porque Jesús tenía a su madre y nos mostró cómo cuidar de nuestras madres. Timoteo debe también, hermano, exhortar a las mujeres más jóvenes como hermanas. Y aquí Pablo se extiende más, un poquito, como para no dejarnos ya tanta tarea, y dice con toda pureza. La exhortación de Timoteo, siendo él un varón, debía de ser orientada también a mujeres jóvenes, porque la mujer joven no va a quedar sin exhortación, pero hay un entendimiento claro: la pureza. La exhortación debe ser hecha, sí, pero debe haber pureza. Debe ser hecha como una hermana, con toda pureza. Y la ley de Dios no guarda silencio al respecto. Levítico 18:9. Y este es el pacto de Dios, mi hermano. Este es Dios hablando a su pueblo. Dice Levítico 18:9: la desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Primero que nada, aquí hay un principio obvio de la moral de la ley de Dios. Obviamente, este tipo de acto atroz es algo condenado por la ley de Dios. Pero este tipo de exhibición, de descubrir la desnudez de la hermana, va más allá. Entendemos que en este mundo caído, muchas veces los seres humanos nos encontramos en situaciones en las cuales hay cuestiones vergonzosas, y las mujeres muchas veces son parte de esto, porque
Somos pecadores. Y la ley de Dios aquí nos está mostrando que un hermano debe de cuidar en todo aspecto a su hermano. Un hermano que es como Cristo es aquel que muere por sus hermanas y que no va a venir a descubrir su desnudez. Más bien la va a cubrir. Lo va a hacer con toda pureza. No me estoy refiriendo aquí, mi hermano, a encubrir pecado. Quiero aclarar, me estoy refiriendo al tipo de exhortación correcta. Este va a ser un hermano que no va a simple y sencillamente venir y ver como un objeto a su hermana. Porque esto es precisamente la violación al principio que está en este texto. Sino que Timoteo acá está siendo instruido entonces a hacer en todo esto como Cristo. La exhortación hecha en toda pureza, aun si es de aspectos vergonzosos, no debe de ser para descubrir desnudez. Debe de ser hecho en amor. Deuteronomio 27:22 nos va a ayudar. Dice la palabra del Señor: maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Nuevamente acá hay una indicación moral directa, ineludible. Pero esto también tiene un principio de cómo los hermanos deben de acercarse a las hermanas en la familia de Dios. Si Timoteo se acercaba de una manera sensual a las hermanas, él estaba siendo maldito. Y esto es delicado, mi hermano. Porque aquellos que somos hombres y que en algún momento vamos a tener que acercarnos a mujeres que son como hermanas, estamos sujetos a este tipo de maldición. Este es un principio familiar y por ende atañe a la familia de Dios en Cristo Jesús. Por ende, si usted acá quiere salir de hiperliteralista y decir, no, pero es que aquí está hablando de mi hermana, literalmente. Usted tiene un padre y es el mismo padre de sus hermanas en Cristo. No quiero ser controversial, voy a ser lo más claro posible. Pablo también dice que usted tiene una madre que es la iglesia. Usted ha sido concebido por el Espíritu de la misma manera. Y ha nacido en Cristo Jesús. Y usted está en esta familia. Y usted está en esta casa. Por ende, usted en estas hermanas en Cristo tiene hijas de su padre y de su madre. No estoy abusando del texto. Estoy usando el texto. Usted es maldito. Esto nos debe poner a temblar porque si estamos utilizando nuestros liderazgos, nuestro ministerio para acercarnos indebidamente a hermanas, para desearlas en nuestro corazón, somos malditos. Deberíamos cuestionarnos el nuevo nacimiento de aquellos que hacemos eso si lo estamos haciendo. Y esto es algo vital, mi hermano.
Si nosotros no habitamos bajo ese estándar en la exhortación, y esto obviamente lo estamos hablando desde la perspectiva de Timoteo, lo estamos hablando desde la perspectiva de los pastores, pero no quiero que quede sin aplicación para las mujeres jóvenes, para las mujeres en general. Si nosotros somos hermanos y hermanas que permiten el pecado, la inmoralidad en el trato el uno al otro, somos malditos. Y todo esto que estaba en el antiguo pacto eran tan solo las sombras, dice Pablo en Colosenses, del cuerpo que es el de Cristo. ¿Cuánto más será con nosotros que decimos ser hijos de Dios? Que decimos ser miembros del nuevo pacto. Si tenemos tal impureza entre hermanos y hermanas. Primera de Corintios 6, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? Pero fíjense, plural, el cual tienen, el Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Sí, Pablo está hablando de la fornicación, de cómo hay que huir de ella, porque todos los demás pecados del hombre se cometen fuera del cuerpo. Usted sabe que este cuerpo, cuando usted comete fornicación, usted lo comete involucrando el cuerpo. Pero el cuerpo, mi hermano, es la metáfora constante y la analogía constante de lo que es la iglesia. Por ende, Pablo acá está aludiendo el concepto de una manera bien completa. Lo está aludiendo de manera individual, pero mi hermano, no existen cristianos aislados. Yo conozco cristianos que no quieren congregarse y andan viendo tips, hasta viendo a John Piper, tiene unas siglas como para evitar la tentación sexual, sin congregarse y aislados de la iglesia. No, porque usted no está siguiendo el consejo completo. Usted, para empezar, está fuera del cuerpo. Y sí, el pecado de la fornicación se comete en el cuerpo, pero no solo se comete en su cuerpo, porque usted, al estar en la iglesia, en la casa de Dios, usted ya no es usted solo, usted ya no se pertenece a usted mismo. Usted fue comprado por precio. Usted ha sido traído a la familia de Dios, y hoy el cuerpo, la iglesia, lo involucra a usted. Por ende, si usted es un fornicario, usted lo hace dentro del cuerpo. No hay manera que usted venga y diga: yo soy un pervertido sexual, yo estoy atado a la pornografía, yo miro a las hermanas de la iglesia y las codicio, pero eso yo no lo hago. Eso no afecta a la iglesia, solo a mí. No hay manera.
Este pecado se comete en el cuerpo. Y usted entonces está pecando contra su propio cuerpo. Entiéndase, su cuerpo, el que ahorita anda usted y anda caminando, pero también el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque el templo del Espíritu Santo, mi hermano, y aquí es donde se aclara lo que yo estoy diciendo, el templo del Espíritu Santo no es usted solito. Había una canción de los romanistas que decía: cristiano, la iglesia eres tú. Eso no es cierto. Usted forma parte de la iglesia. Usted es el templo en el sentido de que usted es un ladrillo ahí, usted es una piedra viva. Por ende, cuando ya Pablo viene y dice su cuerpo es templo del Espíritu Santo, está afirmando mi idea. Yo no estoy abusando del texto. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. La redención es de un pueblo. Si es cierto, esa redención de un pueblo nos lleva a lo específico. El Señor ha escogido desde la eternidad a personas específicas, pero el objetivo es un pueblo escogido para el Señor. Por ende, la fornicación es contra ese cuerpo, porque han sido comprados usted y yo por un precio. La glorificación al Señor no puede ser hecha de manera individual, es hecha de manera corporativa. Usted participa individualmente en su santidad, en su santificación, en sus disciplinas espirituales, en ejercitarla con los hermanos. Que vaya que este es un gimnasio para todos los músculos, hermano. Empezando por mí, yo soy una máquina bien completa. Créanme que usted se anda cerca de mí, va a ejercitar todo tipo de virtud. Ahí está mi esposita, se los puede decir. Yo soy el gimnasio completo. Y así también otros, no se hagan los suizos. Pero esto sucede de manera corporativa. Glorificar a Dios no puede ser algo que usted hace allá solito. El monje Shaolin, allá arriba de una montaña, que él es el que glorifica a Dios él solo. No, eso no existe. Eso es antibíblico. Usted lee el modelo del Nuevo Testamento, la forma en la que la iglesia debe de existir, sobre todo una epístola como esta que es pastoral, y usted se da cuenta que tal cosa no existe, es una falacia. Por ende, ese tipo de pecaminosidad usted la mete al cuerpo inevitablemente. Su fornicación usted la ingresa al cuerpo inevitablemente. ¿Y cómo podemos entonces exhortarnos si el pecado ha inundado nuestros corazones? Por ende, Pablo estaba exhortando a Timoteo respecto a esto. Y le habla de la pureza, precisamente por eso. Porque si no hay pureza, mi hermano, entre nosotros, somos malditos. Y esta es una palabra dura, hermano. Pero nuestra esperanza no somos nosotros. Nosotros hemos sido comprados por precio. Y por eso, dice Pablo, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. Si usted ha sido comprado por precio, usted puede glorificar a Dios en su cuerpo. Porque usted es verdaderamente un hijo de Dios. Porque usted es aquel que tiene un nuevo corazón. Porque usted escucha esta reprensión y usted ahora es redarguido por el Espíritu Santo. Y usted ahora se acerca al Señor en arrepentimiento. Y lo que antes hacía de una manera, hoy la hace de otra. Pero no de manera hipócrita como habíamos visto antes, sino de todo corazón. Como aquellos que aman al Señor.
Y como aquellos que amamos al Señor, mi hermano, mi hermana, vamos a empezar a vivir entre hermanos y hermanas en pureza. Mi hermano, la exhortación en la casa de Dios es una exhortación en familia, pero no en cualquier familia. Es una exhortación en la familia de Dios, regido por la palabra de Dios, los mismos principios que Dios establece en su ley sobre cómo deberíamos de convivir en familia, aplican a la familia en la fe en Cristo Jesús. Timoteo, ni tampoco usted, ni tampoco yo podemos tratar a nuestros familiares como a extraños ni a enemigos. Y cuando digo familiares me estoy refiriendo a usted y a mí, acá en la casa de Dios, sino como aquellos con quienes tiene el vínculo más cercano. Yo lo quiero llevar a pensar en esto. Su vínculo es en una sangre mucho más importante que la sangre que le une a su familia consanguínea. Usted está unido en Adán, en la sangre, a su familia. Pero usted está unido en la sangre de Cristo Jesús, el postrer Adán, a su verdadera familia. Esa es, mi hermano, la base de toda reprensión, de toda exhortación, de toda edificación en la casa de Dios. Todo esto debe de ser hecho con toda pureza. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos has permitido recibir tu palabra, ser exhortados, ser llamados al arrepentimiento. Y nos has permitido meditar en esta palabra para que podamos ser obedientes por medio del poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque si nuestros pies se apresuraban al resbaladero, desde los que estamos en alguna posición de liderazgo en la iglesia, como todos los hermanos, si nuestros pies se apresuraban a hacer el mal, hoy la exhortación viene a nosotros para ser como Cristo. Te pido, Señor, que tú obres en la familia de Dios, que tú restaures en la familia de Dios los vínculos correctos, para que la exhortación pueda ser llevada de manera correcta. Para que también este modelo que vamos a ejercitar acá en la casa de Dios pueda ser el testimonio que vamos a llevar a nuestros hogares terrenales. Que ahí ellos puedan ver, que ahí ellos puedan disfrutar de la gracia de Dios y puedan conocer de Jesucristo nuestro Salvador, para que procedan al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a que siendo la casa de Dios podamos ser luz en medio de las tinieblas, a que siendo la casa de Dios y la familia de Dios podamos ser aquellos que reflejan a Jesucristo en toda área de sus vidas. Pedimos perdón, Señor, porque ciertamente no lo hemos hecho, porque ciertamente somos indignos. Pero en Jesucristo tu gracia ha sido extendida y hoy nosotros nos humillamos delante de ti, pidiéndote perdón, pidiéndote que nos limpies de toda maldad y nos ayudes a ser cada día más como Cristo Jesús, para gloria del Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.